la DIAN puede tener en cuenta los costos, los gastos, puede tener en cuenta cosas como el arrendamiento, cosas como los aportes para fiscales, etcétera, para poder vincular a la persona al régimen de impuesto a las ventas e incluirlo como responsable. La retención del IVA. La ley 1943 autorizó a la DIAN para hacer retenciones hasta del 50%. Actualmente son del 15%, pero la autorizó a reglamentar esas retenciones, pudiendo establecerlas hasta en el 50%. Por ahora siguen con el 15%, puesto que no hay una norma diferente que reglamente la retención en la fuente. Ahora, con excepción, por supuesto, de aquellos contribuyentes del exterior a quienes al hacerle los pagos hay que hacerle retención en la fuente del 100% y no del 50% ni del 15%. Habíamos dicho que ya no hay necesidad de permanecer 3 años en el régimen de impuesto a las ventas para cambiar de régimen, sino que con el solo hecho de que en el año anterior no se cumplan las condiciones para considerarse responsable, se puede retirar. El artículo 437.2 del Estatuto Tributario se modificó estableciendo una retención en la fuente a cargo de entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, básicamente para aquellas actividades que se pagan a través de portales electrónicos y que sirven como recaudadores del pago de esos servicios. Y entonces esa retención en la fuente estará establecida para servicios como el suministro de servicios audiovisuales, como música. Entonces cuando usted le pague a Spotify o le pague a Google Music o cualquier cosa parecida, aquí la entidad emisora de la tarjeta de crédito o débito o la plataforma a través de la cual usted pague hará una retención en la fuente. Los servicios prestados a través de plataformas digitales, el servicio de suministro de publicidad online, entonces cuando se le pague a Google, cuando se le pague a Facebook, o entrenamiento a distancia, básicamente todos los servicios que se prestan en portales, inclusive como este, por ejemplo. El suministro de derechos de uso o explotación de intangibles, entonces todo lo que tenga que ver con el uso de una marca, con el uso de unos derechos de autor, derechos sobre, por ejemplo, fotos o algo parecido, publicaciones, y los demás servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. A ver, aquí hay una pregunta. Margie me pregunta si algunas... También entonces se estableció que va a haber unos retenedores de IVA para cuando adquieran bienes o servicios de personas que se encuentren como contribuyentes del régimen simple de tributación. Todas estas personas que estén en el régimen simple, pues cuando se les pague por un servicio que esté grabado con el impuesto a las ventas, hay que hacerles retención en la fuente. La ley no ha dicho que sea una retención especial, por lo tanto, será la retención por ahora del 15% o la que determine la DIAN en el momento en que reglamente esta actividad. Todos los prestadores de servicios electrónicos o digitales pueden acogerse al sistema de retención previsto en el artículo anterior, y entonces la DIAN mediante resolución indicará quiénes son y cómo se les debe practicar esa retención. Esto solo aplica para los proveedores de servicios electrónicos que realicen de forma exclusiva alguna de las actividades enunciadas en el numeral 8 anterior, o sea, las actividades de que estábamos hablando ahora, como la educación a distancia, como la publicidad sobre Internet, como todos esos servicios online, que no se hayan acogido además al sistema de declaración bimestral del impuesto a las ventas y se acojan voluntariamente a este sistema alternativo de pago de impuestos. Porque si ellos tienen una actividad y una representación en Colombia y se acogen a declarar bimestralmente el impuesto a las ventas, pues no van a estar sujetos a este sistema de retención en la fuente. Y además, siempre y cuando el valor facturado o cobrado a los usuarios ubicados en Colombia corresponda a la base gravable del impuesto a las ventas por servicios electrónicos o digitales. Es decir, si corresponde a otro concepto, al pago de un préstamo o a una transferencia, pues no habrá ninguna razón para practicar esa retención en la fuente. Bien.
Como la ley 1943 eliminó al régimen común y al régimen simplificado, básicamente, convirtiendo a las personas en responsables y no responsables, pero también eliminó todas las obligaciones del régimen simplificado. Por lo tanto, ya no, para una persona no responsable, no es ni siquiera obligatorio inscribirse en el RUT. Tampoco, pues es necesario que exhiba el RUT en lugar público, que era una obligación que antes tenían todos los responsables del régimen simplificado. Tampoco están sujetos entonces a las sanciones que se refieren a la no exhibición del RUT o a no inscribirse en el RUT. El parágrafo 3 del artículo 437 dice que si un responsable que realicen operaciones con terceros que sí sean responsables del IVA, deben entregarles copia de su RUT a esas personas responsables del IVA que están realizando operaciones con ellos. Por lo tanto, en ese momento sí tendrían que inscribirse, pero si no realizan operaciones con personas responsables del IVA, pues no tendrían que inscribirse en el RUT y no tendrían que entregar copia de su RUT en ninguna parte. Bien, los no responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta. Se asimilan a las obligaciones que tenía antes el régimen simplificado, que no estaba obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Pero como el comprador necesita soportar sus costos, entonces el comprador sí tendrá que seguir usando el documento equivalente, el formato de documento equivalente, y tendrá que seguirlo llenando cada vez que hace una operación con un no responsable del impuesto a las ventas, porque ese es el soporte con el cual va a justificar su costo, gasto o deducción. Ahora, si una persona no responsable del IVA decide facturar voluntariamente, va a tener que hacerlo con el lleno de todos los requisitos formales, incluido el de la autorización de numeración por facturación. Hasta ahora no se ha dicho que estas personas no estuvieran entonces obligadas a facturar electrónicamente, en la medida en que cuando pase el tiempo van a ir quedando todas las personas obligadas a facturar, van a quedar obligadas a hacerlo de manera electrónica. Entonces, salvo alguna disposición en contrario, los no responsables que opten por facturar van a tener seguramente que hacerlo también de manera electrónica. Ahora, las personas naturales que son elaboradores de facturas, así pertenezcan a los no responsables del IVA, están obligados a expedir factura de venta con el lleno de todos los requisitos, es decir, tienen que tener pues la autorización previa, tienen que tener la numeración, etc. Pero eso solo es obligatorio para quienes no sean responsables, pero elaboren facturas, impriman facturas, ¿no? También se estableció que los documentos equivalentes originados por las registradoras con sistemas POS no sirven para otorgar derecho a impuesto descontable en el IVA, ni sirven como soporte de costo o deducción en el impuesto de la renta. Por lo tanto, los que adquieran servicios o productos de una persona o empresa que utilice el sistema POS, le pueden solicitar una factura de venta en el caso en que por su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables o a tomarlo como costo o deducción. Pregunta, o sea que los restaurantes, que la gran mayoría de los restaurantes y además ya no funcionarán, y facturas como las del Éxito, Olímpica. Bueno, pues efectivamente eso es lo que dice la ley, que esas facturas como las del Éxito y las de Olímpica no sirven de soporte como costo, como gasto y como impuesto descontable, que usted tendría que hablar con el Éxito, con Olímpica y con los restaurantes para que le expidan una factura que no sea POS. Y en esa factura, pues obviamente tendría que aparecer su nombre o el nombre de la persona, pues a la cual, la persona que va a tomar el costo, gasto o el impuesto descontable. Recuerde que el estatuto dice que para que usted tenga derecho a tomar un impuesto descontable, la factura debe estar a nombre de quien solicita ese impuesto descontable.
Todas las personas que le entregan a usted factura impresa deben pasar al sistema de facturación electrónica. Sí, pero todavía no están obligados. O sea, sí, en la medida en que la DIAN los vaya obligando a pasarse a facturación electrónica. Por ahora solo los que están en la resolución 2, creo que esos sí están obligados a empezar a facturar electrónicamente, pero la ley también les dijo que hasta junio 30 pueden excusarse de facturar electrónicamente por problemas técnicos o por inconveniencia comercial. Entonces, por ahora todavía, digamos que el sistema de facturación electrónica sigue medio en veremos, pero en el futuro todas las personas que le dan a usted factura deben de pasarse a la facturación electrónica. De hecho, vamos a mirar más adelante que la ley también estableció, esta ley 1943, que gran parte de los costos a partir de los años siguientes que no estén soportados o que no hayan sido facturados a través de facturación electrónica no son deducibles. Se modificaron algunas partidas de bienes que no causan impuesto. Aquí hay que aclarar que hay unos bienes que no causan impuesto porque son excluidos y unos bienes que no causan impuesto porque son exentos. La diferencia entre los exentos y los excluidos es que los exentos le dan derecho a la persona a solicitar la devolución de los impuestos pagados, mientras que los excluidos, pues el impuesto que usted paga lo lleva directamente como mayor valor del costo o del gasto. Entonces, se modificaron algunas partidas que no causan impuesto. Por ejemplo, los alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo, que se vendan en Amazonas, Guainía, Guaviare, Guadalupes y Bichada, destinados al consumo dentro de esos departamentos, las motocicletas y motocarros registrados en dichos departamentos. Esto está pendiente de que el gobierno lo reglamente para garantizar que la exclusión del IVA se aplique en las ventas al consumidor final. Bien. El servicio de restaurante, todo lo que son expendio de comidas y bebidas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías y todo lo demás, sean para consumir en un lugar o para llevar o para entregar a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el catering y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas, discotecas, etc. Entonces quedaron excluidos a partir del 1 de enero del año 2019 del impuesto sobre las ventas, pero pasan a ser sujetos del impuesto nacional al consumo. Esto no aplica para los contribuyentes que desarrollen contratos bajo franquicia, los cuales van a seguir, o los cuales pasan a quedar sometidos al impuesto a las ventas. Antes estaban sometidos al impuesto del consumo. Y estos contribuyentes tienen hasta el 30 de junio para pasarse al régimen de impuesto a las ventas. Entonces, básicamente, pues este artículo quedó igual en su primera parte, porque los servicios de restaurante, cafetería, bares, eran sujetos al impuesto al consumo. Lo que se hizo aquí fue quitar lo que tiene que ver con franquicias que volvieron a quedar grabadas con el impuesto a las ventas y quedaron, por lo tanto, excluidos del impuesto al consumo. Bien, también la ley 1943 estableció que las importaciones que usted haga, que haga cualquier persona, de bienes a través del tráfico postal, envíos urgentes y entregas rápidas que procedan del resto del mundo, es decir, no pueden proceder de Colombia, sino que deben de proceder del resto del mundo, cuyo valor no exceda de $200,
no causan impuesto. No son exentos, son excluidos, no causan impuesto. ¿Por qué lo del resto del mundo? Porque usted no lo puede importar de zonas francas, sino que tienen que ser realmente importaciones procedentes de fuera de Colombia. En el caso de estas importaciones menores, no se requiere la certificación previa de la autoridad competente para excluirlos del IVA, sino que prácticamente todas las importaciones de hasta $200 pues van a quedar exentas del IVA. Esto es bueno que usted lo tenga en cuenta cuando va a traer importaciones del exterior, como por ejemplo esos pedidos que usted hace a través de Amazon o a través de los portales, pues si sobrepasan los $200 van a quedar sujetos al impuesto a las ventas y si no van a quedar excluidos. Se modificó el IVA a las cervezas, que originalmente solamente se generaba en la fábrica, pero que ahora se va a generar en la cadena de producción y por lo tanto el valor del IVA se liquidará sobre el precio de venta menos el impuesto al consumo, precio de venta al público menos el impuesto al consumo. A los cerveceros les dieron 2 meses, es decir, hasta el 1 de marzo empieza a funcionar esta modificación del IVA. Esto con el propósito de que salgan de su inventario, adecúen sus sistemas de información y facturen sus productos en debida forma. Aquí llama la atención que cuando es al contrario, si hubieran bajado el IVA, las empresas estarían listas al día siguiente para facturar, pero como lo subieron, les dieron 2 meses para salir del inventario, ¿no? Eso es igual que cuando sube la gasolina. Si sube, se la suben a partir de las 0 horas del día en que sube, y si baja, esperan a que se consuma toda la existencia que tienen y ahí sí cambian el precio. Bien, los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana siguen exentos, siguen excluidos del impuesto a las ventas, pero lo que hizo la ley 1946 fue excluir algunas categorías de estos servicios. Entonces, usted no va a pagar impuesto a las ventas cuando vaya al médico, al odontólogo, cuando le presten un servicio en un hospital, en una clínica, o cuando le presten servicios de laboratorio para salud humana. Pero, si es un tratamiento de belleza, el tratamiento de belleza está sujeto al impuesto a las ventas. Y las cirugías estéticas, diferentes a las cirugías reparadoras o funcionales, de conformidad con las definiciones del Ministerio de Salud, van a quedar sujetas al impuesto a las ventas. Eso quiere decir que algunos médicos, algunas clínicas de estas que prestan este tipo de servicios de cirugías estéticas, van a tener que volverse responsables del impuesto a las ventas, cobrar el impuesto a las ventas sobre esos procedimientos y por lo tanto esos procedimientos pues se van a incrementar en un 19%. Bien, hay unos servicios que quedaron excluidos como una forma de lograr que haya inversiones en este tipo de servicios, básicamente. Entonces, a partir del 1 de enero de 2019, los servicios de hotelería y turismo prestados en los municipios que integran las siguientes zonas del régimen aduanero especial: Urabá, Tumaco, Guapí, o las zonas de Inírida, Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo, y las zonas de Maicao, Uribe y Manaure,
Entonces, los servicios de hotelería y turismo que sean prestados dentro de sus municipios van a estar excluidos del impuesto a las ventas a partir del 1 de enero del año 2019. La Administración Tributaria quedó autorizada para corregir de oficio la inscripción o la no inscripción de un responsable cuando tenga información que evidencie que son responsables del IVA, por ejemplo, porque cambian de establecimiento de comercio periódicamente, pero siguen funcionando con el mismo negocio y esas ventas sumadas en el año superan los 3.500 VTs. Y entonces cambian, pero siguen con el mismo negocio, con el mismo inventario, ¿cierto? Pero ahora funciona a nombre de otra persona. De todas maneras, si la administración logra probar que esas actividades generan más de los 3.500 VTs, independientemente de que haya cambiado de dueño durante el año, pues va a tener los va a convertir en responsables del IVA. Si fracciona la facturación entre varias personas que ocupan el mismo local y se logra probar que la sumatoria de las facturaciones de esas personas son superiores a los 3.500 VTs. Entonces, cuando usted en un restaurante factura las bebidas con un nombre, no sé, los sándwiches y empanadas con otro, los almuerzos con otro y lo para llevar con otro nombre, pues en realidad es una sola actividad. Y si esas actividades se logra probar que facturan más de los 3.500 VTs, pues la administración tributaria lo puede cambiar al régimen de responsables. Ahora, también puede ser porque quienes pagan bienes o servicios, es decir, quienes le pagan a este negocio, reportan operaciones iguales o superiores a los 3.500 VTs mediante el sistema de factura electrónica emitida por el contratista cuando realiza las operaciones con no responsables. Es que el tema de la facturación electrónica es va a ser una forma bastante buena de controlar que las personas no evadan impuestos. Básicamente porque la ley 1943 pasó de revisión posterior a revisión previa, o sea que usted tiene que, antes de entregar la factura, el chequeo previo con el proveedor de los servicios electrónicos en facturación electrónica, lo cual implica que si usted posteriormente anula una operación, pues de todas maneras a la DIAN le va a llegar toda la historia de todas las operaciones que usted hizo, además de todas las que anuló. Actualmente, usted hace operaciones y puede que las anule posteriormente, pero no le queda a la DIAN la historia de qué operaciones usted había hecho y que fueron anuladas, rescindidas o resueltas. Con la facturación electrónica sí se da esa posibilidad, entonces va a haber muchas más evidencias de cuando una persona natural o jurídica presenta esos indicios de estar evadiendo impuestos. La decisión que tome la DIAN se la notifican al responsable, detallando qué información tiene la DIAN para tomar esa decisión, pero contra esa decisión no procede ningún recurso. Y a partir del bimestre siguiente va a tener que ingresar al nuevo régimen. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si a usted, así sea por equivocación, la DIAN lo cambia de régimen, usted no tiene ningún recurso para oponerse a esa decisión de la DIAN. Lo único que tendría que hacer es esperar a que pase el periodo, demostrar que durante ese periodo realmente usted no cumplió con las condiciones para ser responsable y retirarse. Pero contra la decisión de la DIAN no hay recurso. La DIAN quedó con la posibilidad de reglamentar requisitos y condiciones y los demás procedimientos para garantizar que la facturación de los responsables cumpla con todas las condiciones y permita controlar la evasión de impuestos. Las facturas expedidas mantienen su condición de documentos equivalentes
pero a partir del 1 de enero del 2020 se va a requerir factura electrónica para todos los impuestos descontables, costos y gastos de conformidad con esta tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la ley ha dicho que todas esas facturas que no van a servir como soporte, pues van a mantener de todas maneras la condición de documento equivalente siempre y cuando cumplan pues con las condiciones de un documento equivalente. Pero a partir del 1 de enero de 2020 se va a requerir factura electrónica para impuestos descontables, costos y gastos en estos porcentajes. En el año 2020, el porcentaje máximo que puede soportarse sin factura electrónica será del 30%. En el año 2021, el 20%, en el año 2022, el 10%, y de ahí en adelante el 0%. Esto puede que sea modificado posteriormente, ¿no? En Colombia es costumbre que todas estas disposiciones pues no entren en vigencia porque no se cuentan con los elementos técnicos para hacerlo funcionar. La facturación electrónica lleva bastantes años y son años de atraso realmente porque no ha sido posible hacerlo funcionar. Y esta ley solo podría ser modificada por otra ley. Entonces, a partir del año 2020, el máximo que usted va a poder soportar sin factura electrónica va a ser un 30%. Para el año 2021, el 20%, y para el año 2022, el 10%. Eso implica que entonces usted le va a tener que comprar, si tiene que hacer deducción de costos, o si va a tomar impuestos descontables, le va a tener que comprar a quienes facturen electrónicamente, porque no puede exceder esos porcentajes, el resto no le es permitido descontarlo o deducirlo. En cuanto a la facturación electrónica, entonces la ley 1943 le dio facultades a la DIAN para establecer el calendario de obligados a facturar que deben de iniciar implementación en el año 2019. Desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2019, entonces aquellos empresas y personas que están declarando electrónicamente, que están facturando electrónicamente, que son los mismos que venían facturando electrónicamente antes y los que voluntariamente se acogieron a la facturación electrónica en todos esos programas que hizo la DIAN. Ellos van a tener que expedir factura electrónica a partir del 1 de enero del año 2019. Sin embargo, hasta el 30 de junio no tienen sanciones por no facturar electrónicamente, siempre y cuando expidan factura o documento equivalente o sustitutivo por los métodos tradicionales diferentes al electrónico. Entonces, si no le funciona la facturación electrónica, puede expedir un documento, una factura en papel o cualquier método sustitutivo que tenga, y además demuestre que no puede expedir la factura por un impedimento tecnológico. Bueno, eso sería bastante claro, pero además la ley le dijo, o por razones de conveniencia comercial justificada. Ahí le está dejando un hueco grande. La ley no dijo cómo se debe justificar, pero entonces la empresa tendrá que hacer una justificación de por qué no está pidiendo facturación electrónica, pero esto vale únicamente hasta el 30 de junio. A partir del 30 de junio sí están obligados a facturar electrónicamente, por lo menos esas personas que ya por resolución están obligados a facturar por ese medio. El IVA en la compra de activos fijos no se podía deducir porque el artículo 491 del Estatuto Tributario impedía que el IVA de los activos fijos se tomara como valor descontable, y el artículo 258 decía que el IVA pagado en la importación de maquinaria pesada se debía tomar como impuesto, como descuento en el impuesto de renta. Sin embargo, esos dos artículos fueron derogados por el artículo 122 de la ley 1943.
Entonces, en adelante, todos los responsables del IVA que adquieran activos fijos pueden tomar como impuesto descontable del IVA el que hayan pagado sobre los activos comprados. Esto, por ahora, es una interpretación. Lo que sí está claro es que lo pueden tomar como impuesto descontable, como un descuento tributario. Pero, en principio, no habría ninguna razón para no poder tomar como impuesto descontable del IVA el impuesto sobre los activos fijos, porque el artículo 491 que lo prohibía fue derogado. Les decía que la ley 1943 estableció que los conceptos que emita la DIAN no sirven de soporte para los contribuyentes, sirven de soporte para los empleados públicos y son obligatorios para los empleados públicos, pero que en la vía gubernativa y en la vía judicial, las personas naturales o las personas jurídicas, los contribuyentes, solamente pueden basarse en las interpretaciones hechas de la ley, no en los conceptos de la DIAN. Usted no puede decir, la DIAN dijo tal cosa, porque eso no es ningún argumento. Usted tiene que hacer su propia interpretación de la ley. Entonces, basado en eso, yo pienso que por ahora se pueden descontar los IVAs de los activos fijos en el impuesto a las ventas, o también, alternativamente, se pueden tomar como descuento tributario en el impuesto a la renta, y eso, pues, sería a elección del contribuyente.